Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes ya. Bienvenidos a esta transmisión de los Danieles en este domingo 28 de junio, un día muy especial porque hoy estamos celebrando la inclusión, hoy estamos celebrando el orgullo de poder ser felices todos sin ningún tipo de diferencias. Estamos muy contentos de hacer esta transmisión con mi colega Daniel Coronel. Dani, muy buenas tardes. ¿Cómo andas por allá en Miami? Muy bien, ¿cómo estás, Daniel? Estoy también muy feliz porque este es un día en donde se celebra a la vez el progreso de la humanidad en materia de inclusión y de diversidad, y también es un objeto para reclamar porque aún hay muchas limitaciones, prejuicios, persecuciones que se deben acabar, que debemos reconocer el derecho de todos al amor y a ser felices. Totalmente de acuerdo, así es. Y además es un día histórico porque se van a juntar dos generaciones. La de dos ancianos venerables como Daniel, bueno, y yo que soy menos venerable, no menos anciano, y tres de los más grandes creadores de contenido de Latinoamérica, que además tenemos la suerte de que sean colombianos, porque con nosotros está Daniela Calle, una tercera Daniela aquí con nosotros en este chat, o sea que ya somos las Danielas también. Ujú. ¿Dónde estás? A ver. Aquí Hola. estoy. Hola. ¿Cómo va, cómo va todo? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Muy chévere estar acá para compartir este espacio hablando del orgullo. Pues estamos muy felices. Gracias a ti más bien. Y está con ella, pues, como siempre, María José, o sea, Poché. Hola a todos, ¿cómo están? Son las muy Hola, Poche. famosas ¿Cómo Calle y están? Mucho gusto. Muy felices de la invitación. Y aquí Ramón también se metió a la llamada. Sí, que él quiere estar en cámara. Le bueno, encanta. Ay, bienvenido, Ramón. voy a llamar a Nutella para que salude a Ramón. No sé Nutella, si ven Llama acá. Nutella, Ramón. yo Ven, voy a llamar a Mariette. ven. Mira, aquí está Nutella. Ay, hermosura esa carita. El perro también. Bueno, El ser más dulce del mundo. y Ay, con sí, los ellos perros son maravillosos. y también está con nosotros Juan Pajaramillo. Juan Pablo, ¿dónde andas? Hola, ¿cómo están? Hola, Juan. Desde un carro. Hola, Juan. En el carro. Hizo un gran esfuerzo para poder estar aquí. Es un millones de gracias, papá, por todo lo que hiciste. Juan Pablo, pues es pionero de la creación de los youtubers, un creador de contenido impresionante. Ellos, los tres que están acá, tienen unos números que uno no se puede imaginar. Yo sé que nuestros seguidores, los Danieles, los siguen muchas personas pues, de la generación analógica. Entonces me gustaría contextualizar. Realmente estamos ante tres de los más grandes creadores de contenido de Latinoamérica. Tienen unos números siderales, pero absolutamente siderales. Juanpa tiene 5.7 millones de seguidores en YouTube y algo semejante en Instagram. Calle y Poché, el canal de ellas, que invito a que lo sigan también, está como en 7.4 millones de seguidores, un poco más quizás en YouTube y bueno, también en Instagram, absolutamente fenomenales. Eh, Calle y Poché, además, son las dueñas de un récord muy difícil de lograr y es que uno de sus videos tiene 142 millones de vistas. Eso es una cosa realmente abrumadora y salvaje. Es el video del Roast Yourself de ella. Dani, ¿tú sabes qué es un Roast Yourself o no? Sí, tengo idea que es que uno comenta las críticas que lo hacen los que lo odian en las redes sociales, que son pocos en el caso de Calle y Poche y muchos en el mío. Ellos tienen muchos seguidores y pocos que la odian, y yo tengo al revés la ecuación, pocos seguidores pero me odian mucho. Exacto. Y también se puede hacer en forma de canción. De hecho, como yo me metí a ser youtuber después de los 40 con la ayuda de ellos, terminé haciendo mi propio Road Yourself, que es casi una sinfonía por lo mismo que tú dices. Son como horas de canción, pues, para que quepan todos los... bueno, el Road Sí, Yourself de ella es 142 millones, una barbaridad. tengo a propósito de esos experimentos de odiadores, tengo un amigo que dice que hacer periodismo bien es un equal opportunity hater, que uno tiene que odiar por igual a todos. Tal cual, así es.
Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar acá, de verdad que nos honran muchísimo con su presencia. Generalmente lo que hacemos es que leemos las columnas y después empezamos a hablar con los invitados. Entonces, si están de acuerdo, arranquemos a oír la de Dani. Bueno, Genial, de una. esta columna es dedicada a una niña que fue violada esta semana por un grupo de militares, pero alude sobre todo a un comportamiento permisivo que han tenido las fuerzas militares frente a este tipo de hechos y se refleja en un caso anterior muy triste que vivimos todos los colombianos. La columna se llama Espíritu de Cuerpo. Miembros del Ejército Nacional apoyaron con recursos públicos la defensa del subteniente asesino Raúl Muñoz, que violó 2 niñas y mató a una de ellas junto con sus 2 hermanitos en Arauca. El espíritu de cuerpo prevaleció largo tiempo sobre el sentido de humanidad y justicia. Al final, el asesino fue condenado a 60 años de prisión, pero el proceso recorrió un camino de obstáculos que buscaban favorecer al criminal. En octubre del año 2010, el subteniente Muñoz era el comandante de la patrulla Buitres de la Brigada Móvil número 5, destacado en una vereda de Tame, Arauca. Prevalido de su rango y de sus armas, violó a una niña de 14 años. Aunque había varios indicios contra él, nada le pasó. Unos días después, violó a otra niña de 14 años, la mató a machetazos y también a sus hermanitos de 9 y 6. El asesino cavó 2 fosas superficiales para ocultar los cadáveres de los niños. Siempre negó el triple asesinato, aunque en los cuerpos y prendas de las víctimas encontraron señales de su ADN. El espantoso crimen de ninguna manera se podía considerar un acto del servicio. Sin embargo, la Defensoría Militar de Mil asumió la defensa del subteniente Muñoz. De Mil es una entidad privada, pero de su junta directiva hacían parte en ese momento el jefe del Estado Mayor Conjunto, el segundo comandante del Ejército, el inspector general y otros altos oficiales. La columnista Laura Gil demostró además que De Mil usaba instalaciones militares, es decir, edificios públicos pagados con plata de los contribuyentes para alojar sus oficinas. La defensa de los militares es la razón de existir de esta corporación privada. Sin embargo, los formularios de afiliación establecen que los delitos sexuales están excluidos de los beneficios. A pesar de esto, la defensa del subteniente Muñoz fue asumida por De Mil. Como si fuera poco, a la vereda araucana, que fue escenario del crimen, llegó unos meses después un helicóptero militar con 4 civiles acompañados por un grupo de uniformados fuertemente armados. Interrogaron y grabaron videos de los habitantes sin pedir permiso. Se identificaron como miembros de la Defensoría. El defensor del pueblo de aquellos días, Volmar Pérez, aclaró que no eran funcionarios de su despacho y pidió explicaciones al ejército. Entonces, el general Jaime Reyes Bretón, comandante de la Brigada 18, aclaró que le había prestado el servicio de seguridad a una comisión de la Defensoría Penal Militar de la que hacía parte la defensa y los investigadores criminalísticos que trabajaban para la causa del subteniente Muñoz. Gracias a una de estas columnas hubo algo de atención pública y se anunció una investigación por el uso indebido de la aeronave. 9 años después, no se conocen los resultados de la anunciada pesquisa. La dilación fue la estrategia de defensa de Mil en el caso del subteniente Muñoz. Tuvo 4 abogados distintos al comienzo del proceso. Cada vez que había cambio de defensor, pedían tiempo para que el nuevo estudiara el caso. Una de esas abogadas, llamada Paula Milena Pinzón Padilla, cuya dirección registrada en el expediente era la misma del Batallón de Ingenieros 18 de Tame, renunció al poder en plena audiencia preparatoria de juicio. La reemplazó Patricia Lucía Díaz, quien lo que hizo primero fue pedir que se declarara el vencimiento de términos y que el asesino fuera puesto en libertad. Segundos después de pedir el recurso, renunció también. La juez de Saravena, que llevaba el caso, rechazó la petición y pidió que se examinara el papel de la de Mil y las maniobras de sus abogadas. De su solicitud, solo quedó el audio que está adjunto, que ustedes pueden ver en losdanieles.com. Y digo que quedó el audio porque la juez fue acribillada en Saravena pocas semanas después de ese pronunciamiento. Por ese asesinato fueron condenados 3 guerrilleros del ELN. Un alto oficial aseguró que los guerrilleros mataron a la juez solo para tratar de inculpar al ejército. El entonces presidente Juan Manuel Santos declaró que eso dejaba claro que no había responsabilidad de las fuerzas militares en ese hecho. Después del asesinato, del asesinato de la juez de Saravena, el caso de Muñoz fue trasladado a Bogotá y la de Mil decidió no continuar con su defensa. Se hizo cargo un polémico abogado y profesor de la Universidad Militar llamado Sergio Rodríguez Alzate. Se esforzó, pero no pudo evitar la condena del oficial.
la Corte Suprema de Justicia confirmó en casación la responsabilidad del violador y asesino subteniente Raúl Muñoz. Los 7 militares que esta semana violaron a una niña indígena hacían parte de un pelotón también llamado buitre. No fueron llevados a una cárcel regular, están en una guarnición militar. Esa es la columna de hoy, es una columna dolorosa, pero pues nos obliga a pensar en todas estas inequidades y cómo a veces todo el aparato del Estado trabaja no a favor de las víctimas, sino de los victimarios. Tal cual. ¿Qué fue lo que más te impresionó a ti de lo que sucedió con la niña en Vera de esta semana? Aparte Pues, del mismo hecho. Daniel, lo que más me sorprendió es que fue un crimen continuado, que no es una cosa que se haga de manera espontánea ni nada, sino que había un acuerdo entre adultos y además adultos armados, uniformados, ejerciendo autoridad para emboscar a una niña y para además mantenerla por horas sometida a los vejámenes a los que la sometieron. Es el irrespeto total hacia la niñez, es el irrespeto a los indígenas y es el irrespeto a la condición humana. Y estoy un poco ansioso por encontrar una respuesta general sobre este asunto, porque siempre que pasan este tipo de cosas dicen que son unas ovejas negras, que son unas manzanas podridas, pero no se toma una decisión que disuada a los militares que quieran cometer este tipo de atropellos en el futuro. Eso es lo que más me impresionó. No, y no solo eso, sino que a veces hay voces como la de María Fernanda Cabal, que a priori sale como en defensa de esto, cuando la mejor manera de ayudar al ejército pues es efectivamente vigilándolo y pidiendo que cada vez sea más transparente, ¿no? Cuando se presentó el caso de este subteniente Raúl Muñoz, también dijeron que podía tratarse de una emboscada de la guerrilla para tratar de desacreditar a las fuerzas militares. Y digamos, bajo esa perspectiva, desatan toda la capacidad del Estado para que trabaje en contra de las víctimas y a favor del victimario. Bueno, ustedes, Calle y Poché, ¿cómo vieron todo lo que sucedió con esa niña? No, pues yo tengo dolor de estómago y todo de haber escuchado. No, es que es de las noticias más dolorosas de prolabres que hemos visto. Me genera un dolor, o sea, tengo una cosa acá en la boca del estómago horrible, me da triste, o sea, me dan ganas de llorar, me da de todo. O sea, de solo pensarlo se me eriza la piel. Es como un país que no cuida a sus niños, pues qué futuro tiene, ¿no? Y pensar que pues esta niña seguramente los veía a ellos como las personas que te van a proteger, no las que te van a hacer eso. Entonces me causa demasiada tristeza, demasiado dolor y sí. Total. Creo que lo positivo de las redes sociales, digamos en este caso, es que hace que todos hayamos escuchado y me imagino nada más la cantidad de casos que nos salen a la luz, ¿no? Creo que esto nos hace como cuestionarnos como sociedad y preguntarnos también qué está pasando con estas personas que se supone que deben protegernos y exigir justicia y ser vigilantes y ojalá este dolor que sentimos todos como colombianos nos haga movilizarnos y realmente que ocurran cambios y que no vuelva a haber ni una más, porque creo que es un caso demasiado doloroso. Sí. Lo que dice Poche es muy cierto, son unos pocos casos los que salen a la luz y muchos quedan ocultos y en muchos casos hay intentos para silenciar a los adultos pagándoles. En este mismo caso, están documentando un intento de soborno hacia la comunidad en Veracatía para que no denunciaran el hecho. Y además, pues también hay una distorsión en esto, presentándolo como que el propio ejército lo denunció, no fue así. Fue la comunidad la que elevó la voz y la que logró la identificación temprana de los responsables. Juanpa, ¿qué opinaste de esa Hola. noticia? No, pues me parece muy tenaz. La verdad es que qué bueno que de todas maneras hay tantos ojos encima y a nosotros nos queda eso, o sea, seguir prestando nuestra voz y seguir haciendo presión ahí para que haya justicia y para que esto no sea como un caso más. Y lo que dice Poche, o sea, esto nos deja pensando que situaciones de tanta vulnerabilidad nos hace cuestionarnos mucho
qué estamos haciendo como sociedad y cuando estamos viendo esas entidades que se supone que están ahí para apoyarnos o para defendernos, hacer ese tipo de cosas, es como que solamente quedan como, como una banda de criminales, ¿sabes? Sí, lo que dice Juanpa es cierto y porque además, digamos, hay una doble moral, un doble estándar terrible en muchas cosas que pasan en nuestra sociedad. La tolerancia hacia algunos de estos hechos y a la vez un criterio, por ejemplo, para impedir la adopción de niños por parte de parejas gay, parejas que desean tener el niño, cuidarlo y que no pueden simplemente por oposición de una sociedad que tiene prejuicios sobre su vida y sobre la forma que escogen para amar. Totalmente. Realmente. Bueno, pues para que podamos entrar en materia, salgamos si quieren de mi columna y así ya podemos terminar de hablar. Como suelo hacerlo generalmente, con excepción quizás de la vez pasada que escribí en un tono que no era satírico, mi columna pues tiene una intención humorística y traté de recoger lo que ha sucedido en estos 3 meses de pandemia en el formato de un diario satírico. Se llama En mi diario de cuarentena y dice así, es como si hubiera tomado al azar algunos días del diario que fui llevando. Día 12. Después de haber atendido 3 reuniones de trabajo eternas por Zoom y de celebrar un cumpleaños por webinar, capté que hoy era domingo. La nota optimista del día. Aprendí que webinar no es un verbo, ni un insulto, ni una enfermedad urológica como suponía. Tampoco el nombre de un futbolista de Santa Fe, Webinar Velázquez, marcador de punta para más señas. Día 16. Mi prima caleña llamó a contarme que bailó salsa en la discoteca de bioseguridad inaugurada por el alcalde Ospina, Juanchito. Juanchito se llama la discoteca, no el alcalde Ospina. El alcalde Ospina se llama Jorgito y es muy ruidoso y se cree muy iluminado como una discoteca. Pidieron un combo para parejas, traía media botella de ron picada, visera de cirujano y un galón de desinfectante. Luego bailaron la canción Señora Muerte del Gran Combo. Es que en serio lo de que haya una discoteca de bioseguridad solo pasa en Colombia, es muy bueno eso. Día 28. Estaba tan aburrido que chismoseé una telesesión del Congreso justo en el momento en que la cámara de Zoom, no la Cámara de Representantes, ponchaba al representante Juan Pablo Celis en calzoncillos con la porquería en la mano. Todo esto son cosas que pasaron de verdad. En semejante órgano tan importante, hablo del Congreso cuando digo órgano, lo peor es que con esa misma mano aprueba leyes claves como la de declarar el Carriel patrimonio cultural u otorgar, Dios mediante su seda, la Cruz de Boyacá a la changua, que es tibia, es bogotana y tiene huevo como yo, según el Petrino. Día 13. Contraté un abogado para que me ayudara a descifrar si A. El día que quería salir había pico y género. B. Mi barrio quedaba en cerco epidemiológico. C. Debía llenar alguna aplicación para evitar Claudia López, pero no en las de Duque. F. Había toque de queda. Al final, el abogado no me supo decir, pero me pasó una cuenta de cobro que no tengo ni idea de cómo voy a pagar, porque en la empresa, en la escuela, me redujeron el salario en la escuela de YouTube. Día 37. Entregué mis datos a una aplicación del distrito y después supe que no era necesario. Espero que sean responsables con la información y no ventilen lo que dije de mis ingresos ni de mis hemorroides. Me tensioné mucho mientras descargaba la aplicación y eso es malo para todos, en especial para las hemorroides. Definitivamente soy muy malo para manipularlas. Hablo de las aplicaciones. Hasta hace poco pensaba que Coronat servía para que uno eligiera qué tipo de coronas quería para sus muelas o para su entierro, para su funeral. Maldita enfermedad. Lo peor es que se habla de un nuevo rebrote. Hablo del coronavirus y de mis hemorroides. Día 40. En Caracol informan sobre abejas asesinas, volcanes en erupción y lluvia de meteoritos. Y por si faltaran noticias apocalípticas, nombraron a Paloma Valencia en el Comité de Paz. ¿Qué sigue acaso? ¿Que Uribe acuse a Petro de paramilitar? Día 48.
Llevé al parque a mi papá porque tenía su media hora de salida semanal, pero se trató de volar otra vez. Atravesó la calle sin mirar si venían zorros o nutrias con sus crías. Perdió mi confianza. No lo vuelvo a sacar. Alcanzamos a regresar antes de las 6 para ver el programa del presidente Duque, que está buenísimo. Corrió el pico ahora para agosto. Descontando los de La venganza de Analía, es el pico más largo de la televisión colombiana. Día 57. Duque amplió la cuarentena, pero clasifiqué 42 de las nuevas 43 excepciones planteadas por el decreto, entonces pude salir a la calle. La ciudad estaba repleta. Un vendedor ambulante me vendió un tapabocas de segunda y a pesar de su insistencia no me lo probé. Me queda gigante, pero se ajusta bien a la barbilla, que es donde nos lo ponemos en la oficina para hablar. Día 65. La policía mató a golpes al muchacho afro Anderson Arboleda. Pensé que en la casa de Nariño tendrían que apagar la luz y meter a Iván Duque al búnker de Palacio, como sucedió en la Casa Blanca en el otro caso, o al menos al garaje por donde antes ingresaba Job, que rebautizarían la Universidad Sergio Arboleda para no rendir homenajes a los esclavistas, como lo fue don Sergio Arboleda. A lo mejor permitiendo que el Sergio continúe para evitarle líos a los sergistas, pero cambiando el apellido por el de otro personaje destacable, como el cantante de merengue Sergio Vargas. Pero no sucedió absolutamente nada, no protestó nadie. Día 69. El gobierno lanzó el programa de la hipoteca inversa y estoy intentando que mi papá no se entere. Sería fatal para mis pretensiones hereditarias e injusto que lo único que termine heredándole a él sean precisamente las hemorroides. Día 72. Iván Duque organizó un día sin IVA. La gente atiborró las grandes superficies para comprar televisores cuyas pantallas, a diferencia de la curva del contagio, son planas. Fui al costo y me endeudé para comprar uno en que cabría de pie Pachito Santos. Ahora veo el programa de Duque con una tecnología que tiene lo que al gobierno le falta: alta definición. En el capítulo de ayer, Duque promovió el distanciamiento social con tarjeticas verdes y rojas. Día 84. Tarjetica roja para María Fernanda Cabal por ponerse a priori del lado de 7 soldados que violaron en manada a una niña en Vera de 12 años. Ella siempre del lado del débil. El fiscal dice que no fue violación sino abuso. Le faltó asegurar que era una acción de guerra, pero no decir o guerra a quien 8 mujeres salpicaron con testimonios de abuso. ¡Qué país! Todas las noticias son de ese talante. Solo falta que Santa Fe anuncie la contratación de su nuevo marcador de punta, Webinar Velázquez. Esos, queridos amigos, esa fue mi columna del día de hoy. Era una columna que pretendía recoger todo lo que ha pasado en estos casi 100 días de cuarentena, y lo peor es que casi todos los hechos son calcados de la realidad. Aquí en Colombia, desgraciadamente, el humor copia la realidad, no al revés, de modo que simplemente tomé nota, la organicé y esa fue la columna que me salió. Quería preguntarles a ustedes qué es lo más absurdo y raro que han visto durante esta cuarentena en la que pasa de todo. Hay animales, hay zorros en las calles de Bogotá, medidas absurdas, la gente anda en la calle como loca con el pasabocas puesto, con el tapabocas, no el pasabocas puesto. Pasabocas. En fin, vivimos una verdadera locura los que tenemos el honor de estar vivos en el 2020, un año único o muy especial en la historia de la humanidad. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué es lo más absurdo que han visto en esta cuarentena? Yo creo que, como dijo ahorita Daniel, creo que lo más absurdo y extraño es ver cómo en el país la gente todavía se escandaliza por el Día del Orgullo, o por ver a 2 personas del mismo género que se aman, o por ver a una persona transgénero sintiéndose orgullosa, más que por todas las noticias que acabas de leer. Y creo que eso es algo que no comprendemos. Por ejemplo, hoy Hoy es vimos que es tendencia, tendencia orgullo hetero. y es el tipo de cosas que a uno lo ponen a pensar como, de verdad, esto es absurdo. O sea, Sí, no nos tiene falta mucho ningún recorrido. sentido. Total. Sí, detrás Total. de una tendencia abierta, lo que hay es una manifestación homofóbica. En últimas, lo que quieren decir es que no hay derecho a proclamar el orgullo gay. Y se Juan, ¿tú qué preguntan piensas? por qué. Sí, Sí, y se yo creo preguntan. que igual también también igual es falta de información de la gente, porque
es como las mismas personas que dicen como, ¿y por qué no hay una marcha heterosexual? O sea, es como, pues a la gente le falta saber que igual se están luchando por unos derechos, no ahorita, sino desde hace muchos, muchos años, hace 51 años que se conmemora como los disturbios de Stonewall y todo esto, que hizo que la gente empezara a marchar y hacer valer sus derechos y ahí en contra del abuso y la discriminación y todo esto, pero la gente cree que es porque estamos celebrando que somos gays y súper diferentes y ya. Total. Pero en relación a en relación a lo que estábamos hablando ahorita de lo más raro como de la pandemia, de todo esto, yo creo que me ha parecido como el pensamiento colectivo, como tanta hipocresía. Ahorita que Dani estaba hablando de lo del día sin IVA, como que hubo gente que se quejó, digamos, con sus arrendadores, o de pronto por pagar los impuestos, por un montón de cosas, pero cuando salió como el día sin IVA, todos salieron de manadas a comprar un montón de cosas, a sacar créditos para comprar televisores y muchas cosas que igual en verdad no están necesitando como una necesidad y por otro lado igual se están exigiendo como las cosas vayan más suave por otro lado. Entonces, como que esa Total. doble moral me parece como muy loco, como ese pensamiento colectivo. Sí, es muy, muy delirante, eso es verdad. Juanpa, tú decías algo y es que en buena parte hay algo de ignorancia, o hay mucho de ignorancia en muchos Muchísimo. procesos de discriminación. De hecho, bueno, les cuento que Juan Pablo ha sido muy amable y ha hecho un par de colaboraciones en el canal de YouTube de Hola Soy Dani. Estuvo en el reggaetón de los líderes sociales, pero me acuerdo que hicimos un video, ¿te acuerdas, Juanpa? Con un tipo que salió, eh, Dani, esos eran unos políticos, era un tipo que se presentaba como un ex homosexual y lo ponía de ejemplo una política que se llamaba Ángela Hernández, creo, ¿te suena? De Ajá. Bucaramanga, como de la Ah, pues línea. claro, Sí, de la línea de Ordóñez, la conozco, soy biógrafo de ella. tal cual. Entonces, ella y su marido hicieron un video en un momento dado en el que presentaban a algunos homosexuales como ex homosexuales, curados gracias a la palabra de Dios. Y de hecho, el video que hicimos con Juanpa era obviamente satírico, pero llamamos a uno de esos ex homosexuales para volver a Juanpa heterosexual, ¿te acuerdas? Heterosexual. Ajá. Sí, sí, sí. Y hicimos todo el proceso a ver si funcionaba y salimos a la calle a morbosar viejas, toda la vaina. Pero nos estafó ese de berraco ex homosexual, ¿no? Sí, no lo lograron. Aquí No lo sí. lograron. Pero bueno, ¿qué es lo más absurdo en términos de ignorancia que han visto? ¿Qué es lo más ignorante que han visto en este mundo de la discriminación? Es decir, ¿qué tipo de cosas han tenido que soportar por la ignorancia? Uy. Bueno, yo tengo que soportar muchas cosas, muchos comentarios, muchos actos de discriminación conmigo, o sea, como desde que en páginas como Booking y cosas así, como que me han cancelado reservas solamente porque iba con mi pareja o cosas así, pero cosas absurdas, pues nada, como muchas veces cuando la gente empieza a meter la religión, pero aparte como asegurar cosas que ni siquiera lo dicen como en los libros religiosos, sino que son malas interpretaciones. He visto como cosas absurdas como diciendo, como gente diciéndome que estoy enfermo, como, y eso que hace años que se sacó de la lista de enfermedades el ser homosexual, y la gente aparte lo sigue afirmando y lo sigue creyendo, y ellos están así empeliculadísimos de que es verdad. Em, bueno, o sea, yo tengo muchos ejemplos, pero básicamente esos son los que más como que me chocan y me Tratarlo dicen. como una enfermedad o como una desviación moral, ¿no? Eso es como las dos cosas más ignorantes Total. que más Ajá. cotidianas. Y los estereotipos, ¿no? Porque en nuestro caso, digamos que somos bisexuales, muchas reacciones es como, ay, entonces te gustan todos. Es como, o sea, a ti te gustan todas las mujeres del mundo, o sea, no entiendo, hay cosas O, muy absurdas. o van y preguntan como, pero no te da miedo que si tienes una novia y es mujer, que le vayan a gustar tus amigas, quizás es Es lo como, mismo, es muy pues te absurdo. pregunto a ti, tú eres una pareja entonces heterosexual, A tu tú, novia le pueden pues a gustar tu tus novia le pueden amigas. gustar tus amigos, es como lo mismo, entonces es mucha como, sí, como Mucho estigma. ignorancia y que le falta a la gente pues como aprender.
¿Y ustedes creen que el mundo va en mejor dirección o en peor dirección en relación con la tolerancia hacia la diversidad? Yo creo que falta mucho camino por recorrer. Siento que obviamente se ha avanzado mucho. O sea, el otro día leíamos que en Nueva York, precisamente en este tiempo de Stonewall, agarraban a la gente que parecía gay, los policías contra la pared, y tenían que asegurarse que tuvieran al menos 3 prendas que correspondieran a su género. Entonces, si uno mira realmente, pues, o sea, sí hemos avanzado, pero falta demasiado. Mucho, mucho. Y creo que sobre todo falta la esfera social y cultural. Es un problema como de cómo la gente ve las diferencias y a la gente le asusta, entonces lo rechaza. Y sí, y eso lo demuestran las tasas de suicidio y de asesinato Total. de personas LGBT, porque las cifras son altísimas. Entonces yo creo que cuando uno diga, no, definitivamente ya estamos en un buen punto, es cuando no se tenga miedo. Cuando no se tenga miedo a comunicarlo aparte con tu familia, porque siento que ese es el primer paso, o a comunicarlo con tus amigos, o a simplemente ser quien eres. Es ese miedo que todavía hay mucho en uno poder ser quien uno es y en uno pues no tener que pedir permiso, ni Total. pedir perdón, ni Y absolutamente ese nada. miedo y el miedo a salir a la calle y que ojalá no me lastimen y el miedo a que me protejan. O sea, cuando ese miedo realmente no lo sienta ni una persona de la comunidad LGBT es cuando habremos dicho, no, ya estamos en igualdad de El condiciones. año pasado, por ejemplo, en Londres, si no estoy mal, una pareja de lesbianas estaban en un bus, en un medio de transporte, y había una persona atrás en el bus, creo que eran varios hombres, y estaban súper molestos porque ellas eran novias, súper molestos, tanto que las agredieron, las golpearon, o sea, terminaron en la clínica para explicarles, y ellas no estaban haciendo nada, nada. Entonces, pues, cuando no exista ese miedo de quizás montarte en el transporte público con tu pareja y que no te ataquen ni te agredan por ser lo que eres, ahí es cuando uno ya va a decir como, ok, ya estamos en el punto que deberíamos estar. Pero sí, sí hemos avanzado, pero falta demasiado. Claro, yo creo Y que ahí, perdón, dale. por favor, sigue, Juan, sigue, No, sigue. no, no, ok. Que creo que es importante, o sea, obviamente estoy súper de acuerdo con todo lo que dijeron Calle y Poché, o sea, nos falta un montón, un montón, un montón, un montón, pero hay algo que me parece como importante resaltar, y es que, digamos que las generaciones de ahorita tienen como el pro y tienen como la oportunidad de, mientras están aprendiendo algo, poder cuestionárselo, ya que en Internet y en todos los medios que ellos reciben, hay un montón de información, hay un montón de líderes que les están hablando con como con otra verdad diferente a la que les están enseñando sus padres o sus abuelos o lo que sea. Es decir, digamos que a nuestros padres y a nuestros abuelos les tocaría como desaprender un montón de cosas y reorganizar como de pronto un montón de homofobia interiorizada que tenían de cultura y de todo lo que se les enseñó Ujú. y aprender lo que es de verdad. Y digamos que las generaciones de ahorita, más pequeñas, justo cuando lo están aprendiendo, tienen la oportunidad de cuestionárselo. Y de esa manera, ya digamos que los sabios no vendrían siendo siempre 100% de las personas de más edad, sino que también empiezan a haber sabios pequeños, jóvenes, y que les están Total, enseñando a sus padres, están educando a sus padres y a sus abuelos a desaprender un montón de cosas que ya están obsoletas y total. aprender como todo, como toda esa educación. Qué gran verbo ese, desaprender. Porque, pues, digamos, no nacemos homofóbicos, Exacto. pero hay mucha homofobia en muchos elementos de lo que ha sido la vida social de esta generación y todavía más en las anteriores. Entonces, alcanzar esa amplitud de visión y esa tolerancia frente al derecho de todos ha sido bastante complicado, pero yo sí creo que mis hijos son mejores que yo y yo soy un poquito mejor que mis padres. O sea, que siento que por lo menos vamos aprendiendo, desaprendiendo cosas malas y aprendiendo cosas buenas. Estoy con Calle que todavía no hemos llegado al punto ideal, pero sí creo que Pero ahí vamos vamos. empezando. Total. Sí, lo que pasa es que los grados de homofobia son
es un rango tan grande, tan Total. intenso, que va desde las agresiones físicas que tú nombrabas, ocurridas en Londres y que ocurren en todas partes y que ocurren en Colombia todos Total. los días, Todos los Total. días. hasta, hasta cosas que no se manifiestan ni siquiera de manera verbal, pero que viven en el corazón de la gente, que encuentra motivo de reproche, de rabia o de vergüenza en eso. Y me parece súper interesante cómo educar a los papás, por ejemplo, para aceptar, aceptar el género de su hijo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes haciendo? Yo creo que, como decía ahorita también Juan, normalmente ese rechazo es por desconocimiento del tema. Y creo que los papás, cuando no reaccionan bien, es también porque tienen mucho temor, porque precisamente saben que hay más probabilidad de que su hijo sufra o de que sea lastimado o de que le hagan matoneo desde que es pequeño. Entonces creo que el consejo, o bueno, lo que nosotras le diríamos a un papá, por ejemplo, que está sufriendo porque su hijo salió del closet, es como intentar despegarse de esos estereotipos negativos precisamente. Y creo que empaparse de historias de vida, pues sí, ver que las personas viven absolutamente normal, que son familias espectaculares, que sí hay personas buenas y malas, pero es que eso no tiene nada que ver con tu orientación sexual ni tu identidad de género. Total. Entonces, creo que el consejo es ese, empaparse de que en realidad las cosas no son lo que nos han hecho creer y sí, ponerse en los zapatos del hijo. Total. Yo he oído a tu papá, Poche, en algunos videos que tú has hecho con Calle, contando chistes, haciendo parte de ese trabajo tan talentoso que ustedes hacen en videos. ¿Cómo fue el momento de hablar con él, de decir, bueno, Calle es más que una amiga, es una persona que quiero y con la que quiero compartir mi vida en este momento? ¿Fue difícil Yo decirle, ya creo no es solo que una amiga, sino mi novia? las tres reacciones de tanto papá y mamá de Calle y mi papá, porque mi mamá está en el cielo, fueron como demasiado, o sea, teníamos mucha incertidumbre. Uno realmente piensa que sabe cómo van a reaccionar y usualmente son reacciones que a uno siempre lo sorprenden. En mi caso, mi papá lo tomó muy bien desde el inicio, pero creo que eso también tiene que ver precisamente con la crianza y con lo que ellos crecieron viendo. Eso quería decir, y yo también siento que, no sé, un papá, como que un hijo tenga la confianza y como que quiera uno ir a decirle y a contarle a sus papás como, miren, amo a esta persona, eso no me cambia, sigo siendo yo, y pues tener esta charla. Como papá también siento que podría verse desde un lado muy lindo y es como, wow, estos son los valores que inconscientemente quizás le he inculcado a mis hijos de respetar a todo el mundo, independientemente de su orientación sexual e independientemente de cualquier cosa, de respetar y pues de, sí, como sentirse orgulloso Total. de que sin importar su color, su orientación, nada, tienen ya ese sentido de respeto por los demás. Y me parece que eso es algo muy, Sí, súper como que uno bonito. debería valorar mucho. Pues los papás deberían quizás ver ese lado también de la Total. moneda, ¿no? Sí, claro que sí. Juanpa, ¿y cómo ha sido el caso tuyo si tú quieres compartirlo con nosotros y con las personas que nos ven a esta hora? Claro que sí. Bueno, en mi caso, digamos que a mí a veces me da un poquito de pesar con mi mamá, de pesar con mi mamá y con mi abuela, porque en algún punto yo creo que se sintieron mal de haber de pronto hecho algunos comentarios homofóbicos mientras mi hermana y yo crecimos, porque aparte mi hermana también es lesbiana. Entonces, digamos, de repente habían comentarios como, no sé, prefiero que seas mujeriego a que seas gay o algo cosas así. Siento que a veces ellas pueden sentirse mal por esas cosas que dijeron, pero a mí por lo contrario me parece que no se deberían sentir mal porque esa era la realidad que ellas tenían en ese momento, era lo que se les había enseñado, era lo que culturalmente se les enseñó, lo que culturalmente vivieron y digamos, incluso me siento muy orgulloso de ellas porque ellas sí que han desaprendido un montón de cosas y lo han adaptado de la manera correcta y han puesto como sus valores al mismo nivel que los valores de aceptar a tu hijo, ¿sabes? Es como que si vas con los valores del amor y el respeto y de todo esto, ellas de esa manera cuestionaron las partes de su cultura en las que no encajamos de pronto como los gustos de mi hermana y yo, como sus creencias,
y lo adaptaron a algo que fuera con sus valores. Es como son mis hijos, los tenemos que amar, los tenemos que respetar, y ahorita son, o sea, ya son las más activistas también, o sea, nos comprenden, o sea, súper lo adaptaron y aún así siguen siendo religiosas, tienen sus creencias y todo, pero igual ellas entendieron que igual eran malas interpretaciones de cosas, o sea, todo lo pusieron muy en nivel de los valores y el amor que nos tenían a nosotros. Yo Y tengo una pregunta que me interesa saber una cosa. Hablábamos de que nuestra generación tiene todavía que desaprender muchísimas cosas, pues porque creció inundada culturalmente de homofobia. Y hay una especie de homofobia inconsciente todavía en personas que estamos absolutamente a favor de la igualdad, pero que quizás arrastramos un remanente de toda esa educación y tal. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, del humor? ¿Cuándo el humor puede volverse involuntariamente o inconscientemente homofóbico? Yo Mm, siento que el normalizar ciertos dichos y comentarios, de pronto que también van aliados con estereotipos, pueden ser muy ofensivos. No sé, por ejemplo, que a uno le digan, ay, es que no pareces gay. Es como que se supone que, no, no estoy entendiendo tu comentario. O qué Sí, ¿qué parezco desperdicio, entonces? qué desperdicio, o ¿O cuál es la ay, al mujer, cuál es el menos él hombre? es, ajá, al menos él es gay, pero no es marica, como ese tipo de cosas, o está que bota plumas, como que siento que es ese humor cuando se normaliza es cuando llega el problema, porque entonces eso los niños desde chiquitos lo empiezan a repetir y creo que sí es algo que tiene que manejarse con mucho cuidado. Total, Entonces creo que sí puede ser algo riesgoso, pero pues depende obviamente de la forma, ¿no? total. Oche, tú citabas ahorita unas encuestas, aquí hay una de la Universidad de Los Ángeles que tiene un par de datos interesantes. Por ejemplo, más del 60% de los encuestados sintieron violencia verbal en su vida. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que tres de cada cuatro encuestados afirman haber sido objeto de bullying, al menos una vez, antes de los 18 años. Me gustaría que ustedes le dieran un consejo a alguien que está ahorita siendo objeto de bullying y saber también Ok. si ustedes tuvieron que manejar el tema del bullying. Total, yo creo que el bullying es algo de lo que lastimosamente nadie está exento, o sea, ya sea por su apariencia, por lo que sea, pero obviamente ser parte de la comunidad LGBT es como un factor que aumenta esa posibilidad al 1000%. Y creo que un consejo muy importante que creo que también se nos ha dado como dices, creo que todos hemos experimentado bullying En algún en momento. cierta magnitud y es que el bullying viene como de esas inseguridades del matoneador, ¿no? Es como esas ganas de esa persona o de ese agresor De sentirse, de hacerte sentir diminuto para él por fin poder sentirse superior porque él está lleno de unos vacíos y de unas cosas demasiado negativas que te quiere reflejar y echar a ti. Y creo que el entender eso y realmente ser consciente de eso ayuda a darte cuenta que lo que te están diciendo no te define y no es lo que eres. Sí y pienso que se debe pedir ayuda. total, iba a decir que siento que algo súper importante es no quedarse callado y como quedarse callado y dejar recibir todo ese bullying y todo ese matoneo que te están dando. Yo siento que uno sí tiene como que hablar, buscar ayuda y también siento que las personas que quizás sean testigos de eso, Total. también deberían, si tú eres testigo, tú también deberías pararte y hablar y decir, oye, no, eso no está bien. O ayudar a esta otra persona, si sientes que esta otra persona se está sintiendo muy mal y no está pudiendo hablar o no sabe cómo manejarlo, ayudar, porque si tú también eh, estás viendo desde el lado de afuera cómo a otra persona le están haciendo bullying y tú no dices nada y te quedas callado y lo dejas pasar, eso de una u otra forma también te está poniendo del otro lado y te está poniendo del lado de la persona que hace bullying. Total. Entonces, siento que uno tiene que hablar, buscar ayuda Y lo que dice Calle, creo que los testigos o las personas alrededor del matoneo son una ficha demasiado importante que demasiado. normalmente se evita y creo que es lo que ayuda a que algo se detenga o que se siga perpetuando. Entonces creo que el hecho de estoy viendo esta injusticia y debo hablar es algo que deberían
enseñarnos a todos desde pequeños y Claro. que si hemos sufrido de bullying, creo que sí, no sé, a mí por mi altura, o sea, por muchas cosas, ¿no? Y el bullying en redes sociales creo que lo experimentamos tanto Juan como nosotras, como ustedes, Y también todos los días. sí, y quería decir algo sobre las redes sociales y yo siento que sí, las redes sociales pueden ser como un lugar donde hay mucho bullying, donde se hace mucho, mucho bullying, pero también puede ser un lugar donde si tú sientes que no estás recibiendo esa ayuda, que nadie te está entendiendo, ni que nadie, o sea, y te sientes solo, y tú de pronto pones en redes sociales cómo esta persona te está agrediendo, también las redes sociales pueden servir para ese Una otro lado, herramienta pueden total servir como una herramienta como para demostrar que miren lo que me está para pasando denunciar, y para para buscar Sí, como para denunciar, aliados denunciarlo. buscar aliados. y buscar aliados, que Bueno, creo que es y algo el humor, que ¿no? pasa. El humor, el Roast Yourself, que ustedes tienen el récord de más visto, también el Roast de Juanpa es impresionante. Yo creo que no ha habido nada más inteligente contra el bullying que el formato del Roast Yourself, cómo tomar los insultos y convertirlo, cómo burlarse de las burlas, mejor dicho. Yo creo que el humor Total. es Total. un arma maravillosa para eso. Juanpa, tú ibas a decir algo que te interrumpí. Sí, no, era algo muy, muy parecido con lo que estás diciendo. Es como entender que igual el bullying siempre va a existir, entonces de esa manera como tratar también de sacar como la mejor parte de eso, como tratar de sacar de algo negativo, algo positivo y así demostrarle a las personas que, que el problema también viene de ellos. O sea, en una conferencia hace poco escuché que, digamos, si tú te miras al espejo y estás despeinado, ¿a quién peinas? ¿A ti o al espejo? Entonces tú te peinas tú mismo porque, o sea, si tú tienes un sentimiento de odio contra alguien, siento que está hablando más de ti que de la otra persona. Entonces es algo que tú mismo debes solucionar y también como cuando demuestres eso, como también inspirar a las otras personas que te están haciendo el bullying a, pues a cambiarlo, o sea, cambiar como esa parte, porque todos somos un espejo. Es un gusto oírlos a ustedes y aprender de ustedes. Se supone que nosotros somos los mayores y ustedes los jóvenes, pero hoy nosotros hemos recibido una enorme lección de ustedes, de tolerancia, de, 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 de cariño hacia sí mismo y hacia los demás y de amor al mundo. Eso me parece muy importante. Yo no tengo cómo agradecerles a ustedes que nos hayan permitido conocernos y quería preguntarles también ese éxito que ustedes han tenido en YouTube, en las redes sociales, ¿por qué no nos enseñan un poco a nosotros qué debemos hacer? A ver si el youtuber de 40, que es Danielito, puede funcionar, y el de 50, que soy yo, puede hacer algo en eso, o definitivamente ese no es un mundo nuestro y nos resignamos a Twitter. Miren No, antes yo de creo que miren que esto lo estamos viendo por losdanieles.com, que es el portal que montamos hace como unos 3 mesecitos ya en la pandemia. Y pues necesitamos que esto siga creciendo para alojar nuestras columnas, porque ya no tenemos jefes, ahora los jefes son los lectores. Entonces, en losdanieles.com, que estamos transmitiendo esto, necesitamos todos los consejos, de modo que Okay. los oímos. Yo siento que lo más importante es ser muy constante y siempre tratar de aportar algo y construir, ¿no? Siento que es como lo más importante y lo que lleva total. que algo en redes sociales vaya lejos, es eso. Total, y creo que la pregunta que hacía Daniel, a mí me parece que el Internet tiene eso maravilloso y es que hay espacio para Para todo, todo el mundo. para todo, para todos, o sea, hay todo tipo de contenido, hay todo tipo de audiencias y nada, creo que lo que dice Calle es nuestra regla de oro y es como compartimos solamente las cosas que realmente construyan y que generen algo positivo en la sociedad. Y nada, creo que es esas ganas de cambio lo que a uno lo debe llevar a realmente hacer estas cosas de manera digital y alcanzar personas de todos los países y creo que eso es lo bonito del Internet, que es demasiado inmediato, alcanza absolutamente todos los lugares Sí. y sí, creo que es eso, como tener una intención linda de aporte social al hacerlo. Juanpa, ¿qué opinas? Consejos, A Juanpa. mí, o sea, a mí me parece que van en muy buen camino porque el hecho de que estén abriendo espacios como estos, en donde se tocan temas que no se toca tan abiertamente como en medios tradicionales, hacen que atraigan un público que está necesitando de esta información, que los Total. va a ver a ustedes como una voz posicionada que están diciendo todo esto. Y aparte,
si quieren, incluso este mismo contenido lo pueden replicar en otras plataformas, que siento que también es la clave y es lo chévere de Internet. Como que incluso todo esto que acabamos de hablar se puede, no sé, volver un podcast que ustedes puedan subir o replicarlo en otras partes, o sea, como que se vuelvan multiplataformicos y que aparte estén dando, además que están dando una voz a temas, como lo dije ahorita, que Total, tradicionalmente no se tocan tan abiertamente, entonces siento que total. van muy bien. Qué chévere, bueno, pues muchas gracias. Pues esta es la unión de dos generaciones, una generación de comunicadores que nacieron en la prehistoria del mundo tradicional y una generación digital, nativa digital, que ha dado verdaderas lecciones de cómo hacer contenido digital, que representan a Colombia además en toda Latinoamérica porque su contenido se ve por todos los países. Y estas dos generaciones tan disímiles estamos unidas hoy celebrando la igualdad, promoviendo la igualdad, conmemorando este día que es muy importante de conmemorar porque sobre él tenemos que edificar una sociedad mucho mejor. Juanpa, no podemos irnos sin que nos cuentes de la ley, de la historia de la ley que tú estás empujando como activista precisamente frente a este tema de la igualdad. ¿En qué va? Bueno, para contextualizarlos, pues es una ley que hicimos en Colombia, es un decreto que promueve lugares libres de discriminación y pues en qué va, bueno, ahí hay un problemita y es que este decreto salió en el anterior gobierno. Entonces en este gobierno ha sido un poco difícil como hacerla como cumplir o llevar a cabo porque además de promover espacios libres de discriminación con un sello que se llama Aquí entran todos, no era solamente poner el sello como en tu espacio abierto al público, sino que sumado a eso había una capacitación que agentes del gobierno pues daban en los lugares para que el personal de atención en los lugares sabiera cómo tratar a las personas en caso de que hubiera discriminación, eh, a quién llamar, o mejor dicho, toda una capacitación para que en verdad se supiera cómo manejar este tema en el lugar y que no solamente fuera un tema de poner un sello y ya. Entonces, pues al cambiar de gobierno no nos dieron, digamos, como todo este personal y todos estos agentes, pero, pero bueno, igual es algo con lo que igual yo no me voy a quedar pues cruzado de brazos, como que yo sigo en la lucha como de seguir con el mismo mensaje. Igual obviamente también quiero como sacar una nueva petición para que el gobierno igual responda y ponga como esos agentes y se pueda como visibilizar otra vez esto y hacer parte de nuevo a más empresas, a más marcas, a más locales, incluso personas que estén en emprendimientos nuevos, no sé, o sea, como visibilizarlo más, porque en verdad sí está medio detenido, como muchas leyes que igual pasa en Colombia, como que están ahí pero no se cumplen, porque Claro, pero igual, lo increíble es que hay otras leyes, además en plena pandemia, como la que mencioné en la columna, que consiste en La del declarar Carriel. cultural el carriel. ¿Qué importancia puede tener eso? Y ahí vi que también han nombrado a una virgen, la patrona de no sé qué vaina por ley. Para eso sí hay esfuerzo, para eso hay impulso, ajá, para eso hay votos, y para apurar una ley necesaria que promueva la igualdad, no, es una cosa insólita. De modo que aquí tienen las sí, puertas es muy verdad. abiertas cuando quieras escribir columnas también para reclamar por esa ley y por esos derechos. Muchas gracias, de verdad, gracias por darle eco. Bueno, Dani, sería terminar leyendo la columna de mi papá, no sé si después podemos otra vez Sí, vamos a leerla y después nos despedimos. Yo te sugiero una cosa, cuando lleguemos a la lista de los verbos y los reemplazos, tú lees el antiguo y yo leo el moderno, como corresponde. Listo, muy Ok. bien, perfecto. Entonces, las contextualizamos. Aquí somos simplemente tres columnistas que además los tres nos llamamos Danieles y generalmente cerramos con la columna de Daniel Samper Pisano, que es mi papá además, pero que ha hecho también cosas buenas, como columnas de opinión y entonces por eso al final dejamos un espacio pequeño para leerlo a él. Entonces, ¿arranco o qué, Dani? Sí, señor, por favor. La columna se llama Cambien de verbo. Y dice así, llámenlo ustedes un juego, un desahogo o un acto pedagógico. El asunto es que el encierro pandémico se nos ha hecho corto a mi familia y a mí gracias a una diversión que inventamos
No sé a qué horas, pero sí sé por qué. El por qué es el agobiante abuso del verbo generar en los medios de comunicación. Cada vez que algún individuo acude a una conjugación de esta palabra, generó, generaron, generáis, generarán, generé, quienes la oímos en mi casa gritamos, cambie de verbo. Resulta encantador el estruendo de varias voces que lanzan al unísono esta consigna durante un noticiero, entrevista o declaración por la tele o la radio. Hemos coreado la frasecita hasta 13 veces en una sesión de Teleduque porque créanme, los funcionarios de este gobierno son de esos individuos que generan a toda hora. Y ni qué decir de los periodistas. Lo peor es que todos creen que están hablando un español ejemplar. Al revés, lo mismo que ocurre con la epidemia del coronavirus. El interminable pico del generavirus se expande, contagia, destruye, empobrece nuestra lengua, aplana el uso de matices o precisiones y devora los demás verbos cuyo significado se acerca, como dice el diccionario, a producir, causar algo. A esta plaga se suma un reciente eufemismo de página roja, afectar y afectación. Robespierre padeció afectación. Le cortaron la cabeza, por favor. Las Torres Gemelas sufrieron afectación. En Hiroshima se afectaron 140.000 vidas. Pero volvamos a generar para no generar desorden. La etimología gen aporta una prolífica parentela que va desde el génesis hasta el lenguaje de género. La amplia sombra de este árbol hace crecer a los abusadores de este verbo monopólico que pisan tierra firme. Pues no, solo revelan léxico escuálido, imaginación apolillada y escaso interés por apartarse del vasto ejército de generadores del lenguaje. Para que no se me tache de negativista, elaboré a partir de ejemplos reales una lista de 50 sinónimos que reemplazan al insoportable generar. Los lectores podrán aumentarla. Como apoyo, sirvo el plato con sustantivos comunes. Que no se diga, pues, que se trata de un término insustituible. En todos estos casos ha sido relevado por otro verbo. Abrir espacios. Acarrear problemas. Alentar resentimientos. Alimentar dudas. Anidar frustraciones. Aportar claridad. Auspiciar debates. Avivar interés. Brindar oportunidades. Causar enfrentamientos. Concitar acuerdos. Construir confianza. Convocar reuniones. Crear empleo. Cultivar simpatía. Desatar pasiones. Desencadenar controversias. Disparar ideas. Elaborar información. Engendrar conflictos. Esparcir inseguridad. Estimular nerviosismo. Fomentar riqueza. Formar consensos. Gestar cambios. Impulsar crecimiento. Incrementar desempleo. Infundir temor. Inyectar recursos. Iluminar ideas. Inspirar reflexiones. Motivar intercambios. Multiplicar valor. Ocasionar molestias. Ofrecer esperanzas. Originar novedades. Procurar bienestar. Producir movimientos. Promover desigualdad. Propiciar situaciones. Provocar confusión. Proyectar soluciones. Redactar documentos. Sembrar pesimismo. Suministrar apoyo. Suscitar desconfianza. Traer consecuencias. Transmitir optimismo. Yo sueño con el grito de que cambie de verbo, se fortalezca y extienda. Sería estremecedor escuchar algunas noches en Jalisco, Boston o Rosario, y quizás Madrid y París, el eco lejano de millones de voces colombianas que salen en defensa coral del idioma que nos da de comer. Pero hay que empezar ya, antes de que se le ocurra a un viceministro o a un reportero el engendro fatal. Generó afectación. Esquirlas. 1. ¿Hasta cuándo los periodistas que posamos de rebeldes ante el poder seguiremos acatando el burocratés? Ese lenguaje artificial y sesgado que inventan en los cuarteles y en los escritorios oficiales para despistar y engañar. Al asesinato disfrazado lo maquillan con el eufemismo falso positivo. La gente llama ciclista al que monta en bicicleta, pero la alcaldía de Bogotá inventó el terrible biciusuario y los reporteros se tragan semejante sapo. Mientras tanto, la ministra de Justicia reemplaza la neta palabra presos por la compleja expresión personas privadas de la libertad. Y la ex ministra de Cultura, ex entre interrogación, habla de las artes escénicas. El burocratés es fascinante.
2. Los miserables violadores de la niña en Verá son soldados de Colombia. ¿Qué clase de uniformados produce nuestro ejército y por qué? Y 3, tras las barbaridades jurídicas que dijo Iván Duque sobre este espantoso caso, está en hora de mostrarnos sus notas como alumno de Derecho. Bueno, esa fue la columna de Daniel Samper Pizano, nuestro líder e inspirador, pero renuente a estar siempre en estos encuentros, y ustedes nos tienen todos que ayudar a convencerlo. Yo creo que vamos a armar una campaña de cartas para que él aparezca de vez en cuando en estos vivos, porque enriquecería mucho la discusión sobre cualquier tema. De telegramas, porque él está en una generación todavía más que la nuestra. Generaciones que se habían reunido a condenar la homofobia y a promover la igualdad. Yo quiero hacer la última pregunta y después, Dani, si tú estás de acuerdo, tú haces también la última pregunta para despedir el programa. Yo imagino que acá en el público que sigue a los Danieles, pues hay muchos jóvenes, pero también hay personas de nuestra edad o mayores. ¿Qué consejo le darían a un papá que en estos momentos está aterrado y sufriendo porque su hijo le acaba de decir que es gay? Háblenle a ese papá en concreto. Ay, pensé que iba a hablar Juan primero. Si quieren hablo primero, como quieran. Yo también pensé que iban a hablar ustedes primero. Dale. Bueno, yo creo que consejo, pues primero que, que se abra a la posibilidad de cambio y de aprender lo que estamos hablando ahorita, de poder eh, desaprender un montón de cosas. Yo creo que en el momento en donde se eduque lo suficiente el padre, ya no era, ya no verá eso como tan aterrado, ni lo estará sufriendo, ni verá ni pasará como ese duelo, por decirlo así. Igual es muy, o sea, esto ya es un poco también para los hijos, es entendible que los papás se tarden un poco de tiempo igual en aceptarlo, porque incluso para nosotros mismos el proceso de aceptación es lento y es un proceso y es difícil. Ahora imagínate, pues para los papás que ni siquiera, o sea, ni siquiera se trata de uno mismo, sino de como de tu progenitor. Pero pues sí, solamente es tener un poco de paciencia, saber que igual, pues vienen otra, o sea, vienen con algo culturalmente diferente y pues por parte de los papás que se abran como a un mundo de educación y que finalmente así los van a aceptar como son. Total. Yo creo que además lo que dices es exactamente eso. Creo que es una generación que está demasiado estandarizada en todos los aspectos. O sea, el hombre estudiaba, conseguía trabajo, se casaba, tenía hijos y trabajar y trabajar y trabajar. Y la mujer estudiaba, tenía hijos y se dedicaba a cuidar a los hijos. Entonces pensemos nomás en eso, como el tema LGBT también pues era algo tan difícil para ellos de comprender. No lo veían, no lo conocían, o sea, lo nuevo asusta. Y creo que el consejo que da Juan es demasiado valioso y es como desaprender y ganas de cómo me nutro realmente de este tema y cómo puedo ser un aliado y no un factor más que le va a generar este conflicto añadido a mí. Total, ¿cómo puedo acompañarlo en este proceso precisamente en vez de quizás hacérselo más difícil? Porque ya para uno es difícil el momento de entenderlo. Por la homofobia exterior, ¿no? Exacto. Por el miedo de que va a generar eso en los demás, En los en si me demás. van a amar, en si voy a salir a la calle y me van a lastimar. Exacto. Cierro paréntesis. Sí, eso era lo que quería decir. Y sí, como tratar de uno también como hijo, precisamente darles ese espacio para que, sí, para que lo que decía Juan, ellos tienen que aprender como cosas nuevas en las que ellos no estaban acostumbrados antes y ellos se criaron de una manera muy diferente a nosotros. Entonces, darles ese espacio y con tiempo, yo creo que los papás pueden lograr como soltar como esas creencias que venían de hace mucho tiempo y tratar de mirar cómo son las generaciones nuevas y que eso no cambia a tu hijo, que sigue siendo el mismo. Entonces, Exacto, en seguir naturalizarlo. dándole ese amor. Exacto. En mi vida de reportero he aprendido una cosa, y hay momentos de un encuentro en donde uno no puede agregar nada más. Lo que yo les quiero agradecer mucho haber estado con los Danieles.
decirles nuevamente que ustedes son una fuente de inspiración y de aprendizaje para nosotros. Expresar también el saludo de todos nosotros de admiración y de aprecio por la comunidad LGBT. Decirles que la causa de ustedes es nuestra causa, la causa de la igualdad y la causa de la justicia. Muchas gracias. En una semana nos vemos. Gracias. Muchas Monse. gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas Dani. gracias. Gracias por unirse. Chao, de Danieles. verdad. Sí, total. Chai, Un besito que estés mucho. muy bien. La mejor energía. Bye. Lávenselo.